Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos con Causa, un programa de comunicación quincenal que el Partido Revolucionario Institucional pone a tus órdenes para que conozcas los temas que a ti te interesan. Es importante comentarte que este programa siempre invitamos a organizaciones de la sociedad civil para que nos comenten sus puntos de vista y con ello darte mayor información. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal sociedadcivilsempri.tv. Soy Nayeli Gutiérrez, secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil. Bienvenido a nuestro programa. El día de hoy contamos con invitados que nos van a hablar sobre a favor y en contra de la marihuana o del cannabis. David, la bienvenida, Eduardo Hernández Sandoval, director de la Clínica del Tabaco. Bienvenido. Nayeli, muchas gracias. Gracias. A Martín Mosqueda Ventura, director de Coordinación de Programas Nacionales contra las Adicciones, CONADIC. Muy buenos días, gracias. A Leopoldo de Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, AC. Gracias por la invitación. Gracias, Leopoldo. A Emma Rodríguez Romero, de la Asociación de Estudiantes por una Política Sensata de Drogas. Hola y gracias por la invitación. Gracias, Emma, a ti por venir. Y también quiero agradecer a quien siempre nos acompaña, a María Luisa Bello Murguía, intérprete profesional de lengua de señas mexicanas, por su valioso apoyo. Como ustedes saben, el tema de la legalización de la marihuana en México ha generado un intenso debate. La complejidad del fenómeno merece que expongamos detalladamente puntos a favor y en contra. El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Salud y del propio legislativo en forma paralela, han convocado a personas especialistas, investigadoras, académicas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil a participar en debates nacionales. Ya se ha llevado el tercero y están por concluir, bueno, los 5 debates que se pretenden por parte del gobierno federal concluirán el 5 de abril. En distintas partes del mundo, sociedades y gobiernos se han preguntado hasta dónde se debe restringir el uso de la marihuana, si se debe regular o se debe ser más flexible. No existe una clara tendencia, pues hay ciudades o países en las que se ha flexibilizado el consumo, mientras que en otros se ha reafirmado su prohibición. A la fecha, el COFEPRIS ha recibido 189 solicitudes para el uso recreativo de la marihuana bajo el amparo de la Suprema Corte de Justicia, que otorgó un amparo en meses pasados. Entiendo que el consumo de la marihuana no está criminalizado y que la cantidad prevista en la Ley General de Salud es de 5 gramos. El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a 4 personas para que pudieran cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana para fines recreativos, y esto sería solamente para uso personal. Bajo este contexto, invitamos a 4 especialistas en el tema, 2 que están a favor de la legalización que es Leopoldo y Emma, y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Y quienes están en contra, que es Eduardo y Martín. Es así como iniciamos la primera pregunta para este debate. Yo le preguntaría a Polo y a Martín, ¿qué es la marihuana y cómo ha sido la presencia de esta en nuestro país? Bueno, la marihuana se define como las inflorescencias femeninas de la planta hembra del cannabis sativa, y en nuestro país llegó en el siglo XVI con la llegada de los españoles, quienes la trajeron por su uso como fibra, pues pretendían tener una fuente de fibra para las embarcaciones, que en ese momento casi todo el velamen y toda la cordelería estaba hecho de este material. Los indígenas rápidamente encontraron sus aplicaciones terapéuticas y también la incorporaron a sus usos rituales. De esta manera permaneció en el país y continúa hasta nuestros días, y no representó ningún problema durante los 3 siglos que duró la colonia, y solo representó un problema a partir de que se legalizó en el siglo pasado. Y hasta la fecha pues no representa un problema de salud pública y no representa un peligro para los individuos que la consumen, o para la mayoría de los individuos que la consumen, que en su mayoría son ciudadanos productivos, respetuosos de la ley, que pagan impuestos y que votan. Bien, perdón, yo podría agregar lo siguiente. La marihuana es el conjunto de tallos, hojas de la planta de cannabis, la cual se divide específicamente en tres especies. Tenemos la cannabis sativa, la cannabis indica y la cannabis ruderalis, las cuales, aun cuando son diferentes las especies, comparten el hecho de que contienen más de 400 ingredientes, y entre estos 400 hemos identificado ya, con base científica, identificado su estructura molecular y su fórmula química, 66 cannabinoides. De estos,
el ingrediente psicoactivo más potente es el delta 9 tetrahidrocannabinol, el cual es responsable precisamente de los cambios conductuales, de los cambios del estado de ánimo que presenta una persona que la consume. Ahora bien, la ciencia, que es la que a nosotros como responsables de las disciplinas de la salud nos da la evidencia para determinar si es un componente o si es un producto de riesgo para la salud o no, nos dice que efectivamente la marihuana no es inocua. La marihuana genera daños a la salud, la marihuana es una droga que llega a generar dependencia, y que obviamente esto tiene una repercusión importante a partir de la edad en que se piensa a consumir, a partir de las variedades también de marihuana, porque ahora sabemos que hay variedades que tienen concentraciones de THC mucho más altas que hace 30 años. Hace 30 años más o menos la concentración de THC oscilaba entre el 1 y el 3%, y ahora hay variedades que conocemos incluso con la palabra skunk. O sea, la marihuana skunk llega a tener hasta 20% de concentración de THC, lo que significa que su potencial adictivo es mucho más alto que hace décadas. Podríamos decir, creo que aquí hay o sea, se ha interpretado distinto esta parte que hablamos de la marihuana para la terapéutica y la marihuana para consumo. ¿Nos podrías comentar, Emma? La diferencia de marihuana en uso medicinal y marihuana de uso recreativo, ¿no? Que creo que ahí es donde también... Ok, bueno, también en estudios científicos han demostrado que la cannabis sirve para ciertas enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple. También tenemos el caso de los niños que padecen ciertas enfermedades que producen epilepsia, como el caso de Grace, la niña Grace. En otros países también se tiene evidencia de usos terapéuticos como para las personas que tienen cáncer, personas también que sufren algún dolor crónico. Bueno, mi organización es internacional, entonces tiene sede en Estados Unidos. Y como sabemos, en Estados Unidos ya hay una regulación en varios estados. Entonces hay dispensarios en donde acude la gente con su receta y ellos les dicen cuál variedad, como decía el doctor, hay muchos tipos de flores, cuál le conviene más dependiendo de lo que sienten. Entonces recordé a una abuelita que sus nietos iban a ir y entonces ella tiene artritis y quería jugar con ellos, estar con ellos. Fue al dispensario y pidió la flor que le iba a dar como ese impulso y le iba a relajar los músculos. El uso recreativo es la cuestión de no medicinal, consumo, por decirlo, no tengo ninguna enfermedad que lo requiera, pero voy a acceder a la sustancia por gusto. Es como cuando tomas una cerveza, ¿no? Sabes los riesgos que tiene tomar alcohol, sabes también lo que produce, pero bueno, te gusta también como la sensación que tienes. Entonces igual hay personas que no les gusta consumir alcohol o no prefieren o no quieren tabaco o y pues acceden o quieren consumir un porro de marihuana, como lo hemos visto también en Europa. Otros países tienen como legislaciones más abiertas, entonces los chicos a partir de 21 años, también en Holanda, pueden acceder a consumir marihuana. Y también no hay que olvidar que ciertas sustancias en nuestro cuerpo, como el chocolate, como la cafeína, también podría decirte que es unas sustancias que son psicoactivas, como la cannabis. Entonces, yo por ejemplo tengo una cuestión con el azúcar, entonces no veo que la prohíban. Entonces eso también son varias cuestiones. Ahora, en los países donde ha habido esta regulación que se permite, ¿ha habido una disminución, un incremento? ¿Tienen algún análisis ustedes sobre eso? De hecho, hace tiempo se publicaron algunos reportes de una organización civil en el estado de Colorado, se llama Rocky Mountain High Intensity Trafficking Area. Para quien los quiera consultar, están a la disposición libre en internet. Y por ejemplo, en el caso de Colorado nos han dicho que a partir de la legalización se han incrementado de manera muy importante el número de ingresos a salas de urgencias de niños que accidentalmente ingirieron marihuana que estaba por ahí mal puesta en sus casas. Se ha incrementado el número de conductores que han sido detenidos bajo estado de intoxicación precisamente por cannabis. Se ha incrementado el número de personas que llegan también a salas de urgencias
por intoxicación aguda de cannabis, precisamente por este asunto que mencionábamos de que ahora es mucho más potente que hace 20 o 30 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Precisamente que el hecho de liberar el mercado va a generar situaciones como las siguientes. Primero que nada, va a disminuir la percepción del riesgo, particularmente en los jóvenes. Aquí en México ya es posible escuchar en charlas de cafetería, en charlas a la salida de las escuelas, que los chavos equivocadamente piensan que ya la marihuana se legalizó, lo cual es un error. Esto no es así. Pero ese es un efecto, pues, de todo este discurso en el que se utilizan sofismas para tratar, pues, de crear una atmósfera ahí confusa. ¿Qué otra cosa ocurre cuando se liberan los mercados? Pues obviamente se incrementa la disponibilidad. Esto evidentemente va a generar que haya un incremento en los consumos con las consecuencias que derivan, como lo acabo de mencionar, en el estado de Colorado. Y también de pronto se nos quiere poner el ejemplo de Uruguay. Uruguay, un país sudamericano que a lo mejor comparte más características idiosincráticas con México, pero bueno, hagamos unas precisiones. O sea, Uruguay es un país que tiene menos de 5 millones de habitantes. En México habemos más de 100 millones de habitantes. Uruguay no comparte frontera con el país que tiene el mayor número de consumidores de drogas en el mundo. México sí comparte casi 3.000 kilómetros de frontera. En Uruguay no hay problemas de cárteles de las drogas. En México tenemos por lo menos 8 grandes cárteles que se dedican no solo al trasiego de drogas, porque también por ahí de repente se ha enarbolado el argumento de que legalizando la marihuana se le quitaría el control al crimen organizado sobre la producción de esta sustancia. El gobierno tendría el control y se generarían algunos beneficios. Esto suena realmente romántico, la realidad no es así, porque la verdad es que también los cárteles y la delincuencia organizada en México ha diversificado mucho sus actividades. Ahora sabemos que se dedican a la extorsión, se dedican al cobro de pisos, se dedican al secuestro, se dedican a la piratería, al tráfico de personas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando pretendamos tomar decisiones, sobre todo de política pública, porque, como yo decía al principio de mi intervención, desde el punto de vista de salud, que es el que a nosotros nos mueve, las decisiones deben estar basadas en la mayor evidencia científica posible. O sea, no podemos nosotros tomar decisiones que van a afectar o a beneficiar a millones de personas en nuestro país basándonos en casos anecdóticos de que si una abuelita quería jugar con sus niños y tenía artritis y fumó marihuana. Porque también aquí hay otra cosa importante que aclarar. El hecho de hablar de la marihuana medicinal no significa que debamos aprobar su consumo, ya sea fumándola o a través de otra manera de ingerirla. O sea, cuando hablamos de las utilidades terapéuticas de la marihuana, nos referimos a la utilización de algunos de sus componentes, de algunos de sus cannabinoides, a partir de una serie de ensayos clínicos que nos van a decir, una vez que comparamos estos cannabinoides contra tratamientos convencionales que nosotros llamamos estándar de oro, si son más efectivos o no que dichos tratamientos. Pero eso solo lo podemos saber a través de la investigación escrupulosamente diseñada. Entonces yo sí quisiera manejar con mucho cuidado estos términos para no generar confusión. O sea, podríamos decir que la marihuana en sí no es para efectos terapéuticos, sino una de las sustancias que tiene la marihuana. Voy a poner, cannabina. efectivamente. O sea, si nos fumamos un cigarro de marihuana, eso no tiene un efecto terapéutico. Definitivamente sino una no. sustancia que deriva de la marihuana. Porque muchas veces también se confunde lo que es el efecto farmacológico de la planta de cannabis con los efectos terapéuticos. Y reitero, a lo mejor el cannabidiol, que es uno de sus componentes que se ha demostrado cierta utilidad terapéutica como una alternativa medicinal de segunda o tercera elección, también se utiliza nada más para paliar síntomas. O sea, también de pronto se nos ha querido vender la idea de que la marihuana cura enfermedades. Esto no es así. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Podemos mencionar que además del cannabidiol existen otros componentes como el cannabigerol, como el cannabinol, que han demostrado cierta utilidad terapéutica, pero jamás fumados. O sea, la marihuana fumada no tiene ninguna utilidad terapéutica. Polo, ¿qué es lo que están ahorita, lo que está en debate en estas paneles que están llevando a cabo por el gobierno federal y propiamente lo que la Corte resolvió? Bueno, la Corte resolvió en primer lugar que los ciudadanos de este país, a través de 4, digamos, le dio el permiso a 4 ciudadanos de este país para sembrar
portar y poseer cannabis para su uso personal, reconoció los derechos de los ciudadanos a consumir cannabis. De esos 4 ciudadanos que en teoría deberían representar a todos los ciudadanos usuarios de este país, que no son pocos, son 5 millones de usuarios según la encuesta nacional de adicciones de 2011 y que es una minoría que deberíamos tomar en cuenta. Estos derechos ya se reconocieron ahí y me parece que lo que deberíamos estar discutiendo, dado que el consumo existe en nuestro país y en el mundo, ese consumo existe no porque esté prohibido, se va a eliminar, nunca ha bajado ese consumo, siempre ha aumentado y lo que se está discutiendo en los foros es si regulamos la marihuana médica y si aumentamos la dosis de 5 gramos a 28 gramos. ¿Cuánto representa eso, por ejemplo, no sé, cómo lo llaman, carrufos? O sea, ¿cuánto representan los 5 gramos y cuánto a lo que quieren llegar? Bueno, 5 gramos vienen siendo 3 cigarros. Estos son 5 gramos. Toma. De tabaco. Son 3 cigarros. Pero esa no es marihuana. Bueno, pero de tabaco. Pero son 5 gramos de una proporción planta seca. planta. Es lo mismo. Okay. Entonces, ¿Y cuánto aumentaría esto? O sea, ¿de cuánto quieren? No, es la propuesta de ellos. Ajá. Lo que creemos nosotros es que debe permitirse que los ciudadanos lo produzcan por su propia mano. Sí. Esto elimina el mercado. Si cada ciudadano que cultiva su propia marihuana es un ciudadano menos que le compra al narcotráfico, y en esa medida es en la que se pretende reducir la violencia. Se ha atribuido, lo que es una falsedad, a quienes proponemos la regulación, que con eso se va a eliminar la violencia. Nosotros nunca hemos dicho eso. Lo que decimos es que va a disminuir en la medida en que se le comprará menos al crimen organizado, y tampoco nunca se ha propuesto liberar el mercado. O sea, no es despenalizar, sino regular. Regular, porque el mercado ya existe. Hay que poner reglas que actualmente están fijadas por el crimen organizado. Lo que proponemos es que el Estado tome su papel de Estado y que regule un mercado que ahorita está en manos de criminales. Nadie nunca ha propuesto que se libere el mercado, eso también es erróneo, nosotros no proponemos eso, proponemos que se regule, que no tengan acceso los niños, que no haya publicidad, que haya reglas muy claras de cómo acceder de manera segura, porque aquí a 100 metros puede usted comprar marihuana, solo que el problema es que tiene que recurrir a una red de criminales para acceder a ella, y lo que proponemos es que se visibilice ese mercado. El tema me parece ya no es si hay riesgos o no hay riesgos, porque sabemos que los tiene. El tema es cómo encarar esos riesgos, porque hay 5 millones de usuarios mexicanos que están accediendo a ese mercado que está en las sombras. Ahora, ¿cómo le hacemos para no caer en este consumismo, por ejemplo, ahora del tabaco, que también es una droga, y del alcohol, que bien ya son obviamente drogas permitidas, pero cada vez van en su incremento y sobre todo en jóvenes? O sea, ¿qué han pensado ustedes sobre todo? Mira, tenemos 17.3 millones de fumadores en el país que consumen en promedio 6 cigarros al día. 6 cigarros al día es el equivalente a 5 gramos de tabaco. Entonces, me están proponiendo en primera instancia que la gente pueda fumar más de 6 cigarros de marihuana al día, porque resulta que es una planta seca. Las dos, la marihuana y el tabaco, son plantas. Y la quema de la materia orgánica, cualquiera, la marihuana, el tabaco o la hierbabuena, libera monóxido de carbono, libera alquitrán y nitrosaminas específicas del respectivo compuesto. Entonces, tenemos en México una regulación de tabaco que se basa de la Ley General de Control de Tabaco, de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, la cual se está cumpliendo. Apenas comenzamos a tener avances serios en el contexto de la salvaguarda de la salud pública y sobre todo de tratar de reducir la incidencia del consumo de adolescentes, que son el blanco de una industria mercantilera, egoísta, que busca lucrar a base de la salud pública y eventualmente la vida de los consumidores. Una falla fundamental de todos los debates que estamos teniendo es el hecho de que el tetrahidrocannabinol degrada la corteza neuronal. Y aunque yo sé que hay una gran cantidad de dichos en los que se desacreditan los estudios clínicos, yo aquí traigo nada más uno, que dice que a mayor dosis y mayor tiempo de consumo, el cerebro se degrada desde el punto de vista de la corteza prefrontal, y el lóbulo frontal presenta tamaños más chicos. Y si tenemos el lóbulo frontal más pequeño a raíz del consumo de marihuana,
También el estudio refiere que se pueden perder hasta 8 puntos de coeficiente intelectual. Cuando el coeficiente intelectual es de 120 en un promedio, 8 puntos son relevantes. Entonces, aquí hablamos de diferentes derechos, como dice el mismo director de jurídicas de la UNAM, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es el fundamento de la sentencia de la Corte, es un derecho inferido, es un derecho residual, no es un derecho que esté dentro de las leyes primarias o secundarias del país. Y de ahí tenemos un argumento fuerte, porque desde el punto de vista del derecho, y tengo una ponencia de derechos humanos que se presentó en Ciudad Juárez, que ahora sale en la revista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del consumo de marihuana y el derecho del ser humano, porque mis derechos son a la vida, porque si no tengo vida, lo demás no tiene ningún sentido, a la salud, y por supuesto que tengo derecho a la libertad, pero en ese orden, porque no puedo tener salud si no tengo vida y no puedo tener libertad si no puedo moverme. Y si el tetrahidrocannabinol tiene la particularidad de ser un componente psicoactivo que modifica la forma en la que el cerebro opera y hace que el usuario tenga la necesidad de consumir más tetrahidrocannabinol, entonces mis decisiones, mi libre albedrío, mi personalidad se ven secuestradas por un químico psicoactivo que no debió de haber llegado en primer lugar al cerebro. Sucede lo mismo con el tabaco. Y resulta que no es la propuesta que la consuman niños y adolescentes. Sabemos de las encuestas nacionales e internacionales, entre ellas las del NAIDA y las de la Secretaría de Salud Federal, que el 82% de los 17.3 millones de fumadores que consumen en promedio 6 cigarros al día ya fumaban las cantidades de tabaco que fuman regularmente antes de cumplir 18 años. Me concateno un libro conocido que se llama Marihuana y Salud de Juan Ramón de la Fuente, que hizo en un seminario de 164 horas. A mí me gusta compararlo contra este otro libro, que es La evidencia en contra de la legalización de la marihuana, de los centros de integración juvenil, que tienen 47 años de trabajo en el contexto. Me gusta hacer referencia de cómo están manejándose estos diferentes libros, porque resulta que desde el punto de vista de consumo son, y lo dice el libro de Juan Ramón de la Fuente, el segmento donde la mayor cantidad de personas inician el consumo de marihuana es la adolescencia. Entonces, antes de iniciar todo esto, tendríamos que haber iniciado con una propuesta de vamos a llevar prevención universal a escuela secundaria, a escuela preparatoria, para que los muchachos no solamente no consuman cannabis, sino que tampoco consuman tabaco ni abusen del alcohol, en primer lugar. Nosotros tenemos una iniciativa de ley que se está cabildeando ya con la senadora Lisbeth Hernández y en ella proponemos varios cambios para que esto sea un hecho fundamental creado en los derechos inalienables del ser humano, que son a la vida y a la salud. Hay otra razón que me parece fundamental que se argumente desde el principio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, entró en contradicción de tesis. Porque cuando los particulares se ampararon para el consumo de tabaco, dijeron, no hay un derecho a fumar tabaco, pero sí hay un derecho a la salud. Entonces, hoy tengo derecho a fumar otra planta, pero esta no, esta sí y esta no, esta es psicoactiva y esta también, es contradicción de tesis, y eso debería desahogarse en primera instancia, porque ahí hay un argumento jurídico importante. Otro argumento jurídico que tiene que considerarse tanto legisladores como la opinión pública, como los medios de comunicación, es que la sentencia de la Corte de los 4 amparos para el consumo lúdico y recreativo de marihuana con fines del libre desarrollo de la personalidad no es vinculante a la modificación legislativa. Cualquier abogado se lo puede decir. Que no es un tema, pero sin embargo sí dio pie a que se lleve a que se platique, ¿no? Pero no a que se lleve a la mesa 10 a decir, ahora tenemos la oportunidad de distribuir marihuana, estos son los canales de comunicación, porque me dices, no, fíjate que yo no quiero que haya un libre comercio. Pues en la mesa 10 estuvimos hablando de eso toda la mesa, y fue realmente una lástima que legisladores que son pagados con los impuestos del pueblo estuvieran defendiendo la postura de cómo vamos a distribuir la marihuana. Yo creo que efectivamente esta parte que la sociedad civil promovió para ampararse y dio como resultado una resolución de la Suprema Corte de Justicia, inició el debate que ya existía, ¿no? No lo inició, sino mejor dicho, lo polarizó más el debate que ya existía. Como vemos, es un tema sumamente polémico, donde hay posturas a favor y en contra, y cada uno tiene argumentos válidos. Y lo más importante es que efectivamente se están llevando a cabo estas mesas de debate, estos diálogos, para llegar a, si en caso de que se decida, hay una modificación a la ley, sea la mejor forma para la ciudadanía.
Y este es parte de buscar este espacio donde podamos conocer los puntos de vista y que también el ciudadano pueda decidir, tomar una decisión en particular. Yo les pediría, sé que podríamos tardarnos mucho tiempo platicando sobre el tema, es un tema que da para mucho. Yo les pediría ahorita un mensaje final para la ciudadanía, respetando obviamente las posturas de cada uno, somos muy respetuosos de eso, y también esperando qué va a suceder con la ley. O sea, ya lo que determinamos es que efectivamente en la ley de salud ya existe la posibilidad de que exista consumo personal por 5 gramos, que es más o menos esta cantidad, y lo que se está viendo es que también exista la posibilidad de incrementarlo, donde hay a favor y en contra, y también se está viendo que puedan producirlo, ¿no? Ese es parte del gran entramado que tiene esta posibilidad de reforma, y estos debates están llevando a cabo, ya con esa información más precisa que nos queda más claro a partir de la comunicación con ustedes y de lo que nos han expuesto. Yo les pediría un breve mensaje final, por favor. Okay. Adelante, Emma, por favor. Bueno, yo represento una organización juvenil. De pronto en los debates y en cuestiones de gobierno siempre escucho que cuidan a los jóvenes y la salud. Pues en 2008 la primera causa de muertes en jóvenes fue la guerra contra las drogas. Nosotros siempre estamos como pidiendo una nueva política, una reforma a las drogas. Es una nueva generación la que yo represento, que es la generación Millennium. Yo creo que las generaciones anteriores nos deben mucho. Y pues sí, la cuestión de la regulación, tenemos también en otros países experiencias, como bien lo decía Martín, pues no es la misma realidad, pero yo creo que para también ejercer una política pública hay que tener en cuenta los diferentes conceptos y cómo se manejan. Es muy diferente una legalización a una regulación, a una despenalización, no es lo mismo. También la cuestión que decíamos del tabaco, pues bueno, el tabaco también causa o es más adictiva la sustancia por otros componentes, no solo es tabaco en lo que contiene el cigarro, también el alcohol, y también yo creo que hay que tomar en cuenta los aspectos sociales y culturales. Yo recuerdo en mi adolescencia que, bueno, consumir alcohol y tabaco es socialmente permitido, ¿no? Hasta tu papá o tus amigos, de pronto es como bien visto. Y también dentro del círculo social, o sea, el consumo de marihuana todavía está estigmatizado y discriminado. Entonces no es que haya una apertura, todavía nuestra sociedad está muy cerrada. Entonces nosotros como jóvenes hemos visto que esta guerra actual y estas políticas no han funcionado. Sí está bien que nos cuiden, quieran cuidar nuestra salud, que la cuestión de la seguridad, pero no lo han hecho bien. Y nuestra experiencia en nuestro país no es nada buena. No, yo hablo también por la cuestión de, en el Distrito Federal se vive otra realidad, bueno, en la Ciudad de México, pero en estados donde, en Morelia, en Tijuana, en Tamaulipas, la situación es muy diferente. Entonces yo creo que sí necesitamos un cambio en las políticas actuales. Igual quitarnos todos nuestros prejuicios, el adultocentrismo que se vive, el estado paternalista, que si todo, hasta comer embutidos causa cáncer. O sea, sí, y todo en exceso hace daño, ¿no? Como bien lo decía el doctor, que no lo podría creer. Pero hay personas que solo fuman un tabaco diario, o hay personas que solo fuman en las fiestas. No creo que, o bueno, sí hay un problema de dependencias, pero no lo desarrollan todos. Por ejemplo, en la cuestión de la cannabis, solo como el 10% de los consumidores alrededor del mundo desarrollan una dependencia. Entonces, no sé, está bien las posturas, pero yo creo que la generación en la cual yo represento estamos pidiendo un cambio. Gracias, Emma. Martín, por favor. Bien, muchas gracias. Desde el punto de vista de salud, que es el que yo represento, tenemos muy clara cuál es nuestra misión. Nuestra misión es proteger la salud de la población, es una misión irrenunciable y estamos además abiertos al debate. Si al final de todo esto la decisión es que se modifiquen las leyes para regular el consumo, adelante, o sea, nuestra responsabilidad entonces tendrá que ir encaminada a actualizar nuestras políticas, planes y programas para atender el problema del consumo de marihuana, al igual que estamos atendiendo el problema del consumo de tabaco, el problema del consumo de alcohol. Y además nosotros estamos en favor de apoyar la investigación científica. En México, de hecho, se comercializa un medicamento a base de cannabinoides, que es el Cesamet. En México está ya autorizada su comercialización desde el año 2006 y evidentemente podemos seguir apoyando esto siempre y cuando, reitero, estén los estudios y los protocolos bien diseñados, aprobados por las autoridades correspondientes. Muchas gracias, Martín. Leopold. Solo decir brevemente que estamos ante una tendencia mundial, el mundo camina hacia la regulación y creo que México no debe perder esta oportunidad inmejorable de regular antes de que sea el mercado el que orille
a tomar decisiones de ley que podrían ser contraproducentes. No debemos permitir que nos pase lo que nos pasó con el tabaco y el alcohol, que fue el mercado el que marcó las tendencias de las leyes. Gracias. Eduardo. Me gustaría que en los debates no se usara el término marihuana. Confunde a la opinión pública, a los legisladores y a los comunicadores. Debe decir cannabis, cannabinoides, ¿con qué fines? Y entonces podemos tener un diálogo que sea congruente. La marihuana medicinal es un sinsentido. El 98% de los usuarios de marihuana medicinal en Estados Unidos lo utilizan solo para intoxicarse y el otro 2% con fines legítimos. Es lo que dice el vicepresidente de la Asociación de Policías de California, Kim Rainey. Yo lo que quiero es que la gente se forme un criterio con base en evidencia. Este libro, Evidencia en contra de la legalización de la marihuana, está disponible sin costo en la página del Senado de la República, en la biblioteca, está hasta arriba. También lo pueden encontrar en clinicadeltabaco.org, en un minisitio donde están todos los diferentes estudios clínicos a nivel mundial que refieren qué es lo que ha sucedido con experiencias internacionales, cómo el gobierno de Colorado está siendo fiscalizado por el gobierno de los Estados Unidos, el federal, para restringir, cómo en Holanda están habiendo cierres de coffee shops, cómo están buscando una política más restrictiva. Si otros países ya andaron ese camino y han demostrado que no es viable, ¿por qué México tiene que ir para allá? México tiene que tomar su propia determinación con su autonomía y sus características específicas para decidir lo que es mejor para su población. Agradezco mucho a nuestros panelistas, espero esta información les sea de utilidad. Lo que sí es importante es que sepamos que nuestra salud es primero, que es importante estar informados, que debemos de leer y debemos cultivarnos. Yo le pediría a nuestros panelistas que nos regalen unas cápsulas para poder subir a nuestras redes en Twitter y en Facebook y ustedes puedan tener más información. La decisión es de ustedes y de nuestros legisladores, es un tema controvertido. Ya quedó muy claro que una cuestión es la marihuana, que es para uso recreativo, y otra cuestión es la cannabina, que sí puede tener un uso medicinal. Espero haya sido de su interés. Los esperamos en nuestra próxima transmisión el jueves 31 de marzo a las 8 horas. Y en este momento están apareciendo en nuestras redes para escuchar sus comentarios y díganos de qué quieren que hablemos. Este programa es para ustedes. Muchas gracias.